Buenas noches, estamos con Damián, con Marta, que ya la vamos a presentar, Danilo, y bueno, vamos a recorrer estos pasajes de El Padre Misericordioso, el Buen Samaritano y los discípulos de Maús. También les vamos a compartir después las presentaciones y los archivos Word para que puedan, en todo caso, releerlos, poder visitarlos de nuevo. Eh, Ahora comienza Damián. Bueno, como decíamos, estamos viendo la parábola del Padre Misericordioso y bueno, parecía interesante arrancar hablando sobre el sentido de las parábolas, ¿no? Que a la vez justamente esta es una de las más lindas, más producidas, donde hay más detalles, ¿no? Y en el fondo estas parábolas nos quieren mostrar situaciones concretas donde Jesús ilustra el actuar de Dios, ¿no? Eh, en esta parábola el centro no es el Hijo, sino el Padre misericordioso, ¿no? No es el Hijo que vuelve, sino el Padre que lo recibe y acoge, ¿no? Que espera hasta que el Hijo recapacite y vuelva, ¿no? Por eso no es simplemente un Padre bueno, sino quien prepara el camino para que volvamos a Él, ¿no? Eh, ¿Quieres pasar a la siguiente, Dani? Sí, porque la otra, aprender a esperar. Entonces esto, bueno, nos ayuda, ¿no? Gracias al Padre Misericordioso, el sentido de esperar, ¿no? Lo importante que es esperar y la esperanza está muy unida a la paciencia, ¿no? Vieron que en nuestra sociedad hoy en día por ahí mucho nerviosismo, intolerancia, ¿no? O es todo, ¿no? Que no hay tiempo para perder, todo tiene que a veces hacerse rápido, y a veces no se respeta los tiempos, los ritmos de las cosas, ¿no? Eh, Todo se quiere ya y bueno, y esta impaciencia, ¿no? Justamente ataca a la esperanza, ¿no? Tan importante en la vida, ¿no? Eh, y en esto, como decía antes, ¿no? El Padre, la esperanza en el Padre está puesta en la libertad del hombre para que regrese a Él, ¿no? Ese por un lado, ¿no? La esperanza en Dios, la libertad del hombre para que regrese a Él. Pasamos a la siguiente. Eh, bueno, cuando en cambio, en cambio nosotros, como decíamos antes, de la esperanza en Dios, en cambio nosotros la esperanza siempre está puesta en el futuro, ¿no? La esperanza señala orientación, indica una dirección y la finalidad de la asistencia cristiana, ¿no? A lo largo de la vida el hombre tiene muchas esperanzas, pequeñas y grandes, diferentes según el momento de la vida, ¿no? Esto creo que cada uno lo puede ver en su vida, ¿no? Recibirse una carrera, lograr un emprendimiento, formar una familia, tener una casa. Pero una vez que se logra, se experimenta que no es todo. Pensemos en el hijo menor, soñaba con viajar, recorrer el mundo, disfrutar de lo que te ofrece la sociedad, pero a veces las cosas se complican un poco. No es tan fácil como parece. Y esas pequeñas esperanzas se caen. Es por eso que el hombre necesita de una esperanza que vaya más allá, algo infinito, algo que será siempre más de lo que nunca podrá alcanzar. Por eso necesitamos tener esperanza, más grande o más pequeñas, que día a día nos mantengan en camino, pero sin la gran esperanza que ha de superar todo lo demás, aquello no basta. Y esta gran esperanza solo puede ser Dios, solo Él nos puede dar lo que nosotros por sí solos no podemos alcanzar, ¿no? Entonces esto, ¿no? Nosotros tenemos pequeñas esperanzas o grandes, pero siempre en el fondo también tenemos que tener esta gran esperanza que es solo Dios, ¿no? Que es la que sostiene las demás, ¿no? Las otras esperanzas pueden estar o no, o se van haciendo en la vida, pero está esta gran esperanza que es la que sostiene todo lo demás, ¿no? Eh, a ver, ¿podéis ir una para atrás? Y una más. Ahí está. Eh, claro, y esto es lo que terminé de decir recién. Y pasamos a la otra, pusimos un ejemplo.
que me parece interesante, ¿no? De Josefina Vaquita, ¿no? Quizás algunos ya la conocen, ¿no? Que en cierta manera nos puede ayudar a entender esto, ¿no? La historia de Josefina Vaquita es una historia de esperanza, perdón, y cómo la gracia de Dios transforma el corazón de una persona, ¿no? Nació en Sudán en el año 1869. Cuando tenía 9 años fue secuestrada por traficantes de esclavos, golpeada y vendida 5 veces en los mercados de Sudán. Allí sintió, allí siendo una niña experimentó la esclavitud, la humillación y el maltrato. En 1882 es comprada por un mercader italiano y llevada a ese país. En aquel lugar escuchó que hay un Dios que ama a los débiles y ofrece esperanza a los que han sufrido injusticias. Antes solo había conocido dueños que la despreciaban y maltrataban, o en el mejor de los casos la consideraban una esclava útil. Pero ahora oía decir que había un Señor por encima de todos sus dueños. Es más, que era conocida, amada y esperada. Así su doloroso pasado no era una carga, sino un testimonio para transformar vidas. Dios sanó sus heridas más profundas y a pesar del dolor, nunca mostró resentimiento por aquellos que la habían secuestrado y maltratado. Gracias a ellos, era cristiana y religiosa, ¿no? Y su encuentro con Dios le dio esperanza, no solo a la pequeña de encontrar dueños menos crueles, sino a la gran esperanza. Y ella decía, yo soy definitivamente amada, sucede lo que suceda, este gran amor me espera. Por eso mi vida es hermosa. Ahora ya no se sentía esclava, sino hija libre de Dios, ¿no? Ella también, como todos, tenía pequeñas y grandes esperanzas, ¿no? En su caso, en su testimonio, esto de pasar por momentos muy difíciles, pero así todo pudo descubrir la gran esperanza, ¿no? Su gran esperanza que era Dios, más allá de lo que le tocó vivir, supo tener esa mirada y esa esperanza en Dios, en esperar en Él, y por eso su vida, su hoy, era hermoso, ¿no? Había comprendido cómo leer su vida eh, en, en hoy, digamos, ¿no? Y pasamos a la última, que bueno, como para cerrar con el hijo pródigo, ¿no? Cuando el hijo se pone en camino, el hijo pródigo, hacia su padre, camina hacia su verdadera libertad. Él tuvo que pasar por la experiencia de equivocarse, de vacío, de encontrarse sin nada ni nadie para ponerse en camino. Sin la experiencia de vacío, nunca regresaría al Padre. Lo mismo que Josefina Vaquita, que experimentó el maltrato, la humillación y la esclavitud. A veces el Padre deja que nos marchemos y que nos perdamos, que pasemos por momentos difíciles, sufre por nosotros, pero no se cansa de esperarnos. Por eso no hay mejor estratega que el Señor, que no le importa perder mil batallas, a sabiendo que la última será suya. Sí, acá, bueno, espero un poco lo que pensábamos compartir sobre el Padre misericordioso, ¿no? Las pequeñas y las grandes esperanzas. Y la gran esperanza que, como decíamos, es Dios. Buenas noches. Buenas noches. Les voy a compartir la esperanza en el Evangelio de Lucas en el Buen Samaritano y los invito a que lean Lucas 10, 29, 37. Tomamos un ratito para leer el texto. En, en el texto del Buen Samaritano, la actitud de este personaje nos hace reflexionar sobre el anunciar siempre en todas partes y a todos la esperanza.
porque como hijos de Dios en el corazón de todos, de todas las personas, anida la esperanza, como un deseo y una expectativa del bien. Esta estrofa es de la bula de Spes no confundir del Papa Francisco. En el, les comparto, en el texto bíblico podemos apreciar no solo la actitud del sacerdote y el levita, ambos prójimos, sino también la actitud del samaritano, que era una persona no querida por los judíos. Este vive una situación en su camino a Jericó. El samaritano, cuando ve al hombre herido, se conmovió, se acercó y vendó sus heridas. Lo llevó a un albergue, lo cuidó, se hizo cercano, lo escuchó, rompió distancias. Acá lo que vemos son todos verbos que tienen que ver con el sentimiento, con el amor. Conmovió, se acercó, vendó sus heridas, lo llevó, lo cuidó. La cercanía, la escucha. Él hizo el camino al que nos invita de Jesús, a acompañar y a crear caminos. El amor no es solo el sentimiento, debe expresarse en acciones concretas de ayuda y cuidado hacia el prójimo. El samaritano imita la misericordia de Dios, la misericordia hacia quien está necesitado. En este gráfico podemos ver las acciones del samaritano para con el herido, ¿no? Lo vio y se conmovió. Pablo VI dice: Jesús se conmovió ante el ciego, ante el paralítico. El samaritano se conmovió para con el hombre que fue despojado, que fue asaltado. Esas acciones del samaritano no solo son un modelo de comportamiento, sino un ejemplo de cómo la esperanza se hace concreta y actuante. Se acercó, vendó sus heridas y lo curó. Pablo VI dice: el acto de prestar ayuda es una forma de infundir esperanza. También le pagó al dueño del albergue. El samaritano va más allá del cumplimiento de la ley. Su acción se basa en la misericordia y el amor, que se transforma en servicio. Dijo que volvería. La acción del samaritano es un gesto salvador que busca restaurar la dignidad del herido, infundiéndole vida y esperanza. Las obras de misericordia son obras de esperanza que despiertan en los corazones sentimientos de gratitud. Es el amor expresado en acciones concretas. La parábola del buen samaritano no es solo una historia sobre un hombre que baja a Jericó, sino también sobre una persona que baja a caminar sobre la tierra.
Jesús nos invita a copiar estas acciones, a hacernos cercanos a nuestro prójimo. El buen samaritano con sus acciones representa interés, compasión y desinterés, porque no pasa de largo, lo ayuda. Juan Pablo II dijo, ese detenerse no significa curiosidad, sino la disponibilidad. El prójimo, ese prójimo, no se limita a los cercanos, va a todos, sin importar origen o posición social. Juan Pablo II dice, el prójimo es el que cumple el mandamiento del amor al prójimo. El buen samaritano actúa con misericordia. El buen samaritano es el ideal a seguir. Invita a la misericordia de Dios, misericordia hacia los necesitados. Ratzinger expresó sobre la parábola del buen samaritano, la esperanza se manifiesta en la acción misericordiosa del samaritano y en la posibilidad de salvación a través del amor al prójimo. Y en Esper Salvi dice, la esperanza en sentido cristiano es siempre esperanza para los demás y es esperanza activa con la cual luchamos para que el mundo llegue a ser un poco más luminoso y humano. Nuestro reciente Papa León XIV también dijo unas palabras muy lindas en una audiencia del 28 de mayo. Cuando hayamos comprendido que ese hombre herido nos representa a cada uno de nosotros y el recuerdo de las veces que Jesús se detuvo para cuidar de nosotros, nos hará más capaces de la compasión. Recemos para que podamos crecer en humanidad y que nuestras relaciones sean más ricas en compasión. Les comparto esto último, el arzobispo de García Cuerva en sus homilías suele citar a José María Olaizola, que es un sacerdote jesuita. Y me gustó esta poesía porque los invito a interpelarnos en cuanto a las acciones de la que habla, ¿no? Eh, Él antes de leerla dice, hoy es la cultura de la prisa, en donde cuesta dar el tiempo, cuesta dar el oído. Dice así, ¿qué viste, samaritano, para detener tu marcha? ¿No llevabas prisa, como tantos que antes que tú pasaron de largo? ¿Nadie te esperaba en casa? ¿Es que ya conocías al hombre del camino? Si fuera tu hermano, tu vecino, tu amigo, tu generosidad, ¿tendría más sentido? Pero ¿por qué cargar con un extraño? ¿Qué ganas de complicarte el día? ¿No sabes que siempre hay caídos y si abres la puerta no te dejan cerrarla? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo haces? Samaritano imprudente, ¿por qué me amenazas con tu compasión que descubre todas mis resistencias? Creo que todas estas preguntas es para hacérnosla y para invitar, porque realmente hoy es la cultura de la prisa parece que tenemos que no dejar nada de lo nuestro para el otro que tanto necesita. Bueno, estamos un poco complicados acá con los espacios.
Bueno, vamos a ver, a tratar de ver los discípulos, el pasaje de los discípulos de Maús, pasaje muy conocido. Los invito a aquellos que tienen la Biblia a mano, que lo miren, lo repasen. De todas maneras, es un pasaje que todos en algún momento hemos visitado, hemos compartido. Así que los invito a que en un par de minutos lo puedan releer y ya comenzamos con la presentación. Bien, podemos comenzar entonces. Los discípulos de Maús, el capítulo 24, los versículos 13 al 35. Hemos querido de alguna manera titular este pasaje, este encuentro, con este título: con la resucitada renace la esperanza. Después de la muerte de Jesús, dos discípulos bajan a Emaús. Estos discípulos están experimentando un duelo. Si ha muerto Jesús y también ha muerto su esperanza, ¿no? Pero en el camino ocurre un encuentro que los transforma y descubren entonces así una nueva esperanza, una esperanza que no va a ser defraudada. Al morir Jesús parece que todo ha terminado, parece que se han cerrado todos los caminos. Sin embargo, siempre el amor prevalece y encuentra esa, podríamos decir, esa puerta estrecha, donde puede entrar ese amor, y reanima la fe y la esperanza perdida. Y él, Jesús, es la puerta, ¿no? El que entra por mí se salvará, dirá, ¿no? Y estos discípulos, todos los discípulos después de la muerte de Jesús, de alguna manera se dispersaron. Algunos se escondieron por temor a los judíos y otros regresaron defraudados de alguna manera, regresaron a sus pueblos. Y ese primer día de la semana, que habían pasado 3 días de la crucifixión, dos van bajando hacia Emmaús, y en ese camino iban discutiendo, iban conversando entre ellos. Probablemente estaban enojados consigo mismos, frustrados, porque ellos habían creído en alguien y de pronto esta persona había, se podría decir, desaparecido. Y en el camino se acerca Jesús. En silencio se acerca, acompaña y escucha. Tres acciones, ¿no? Tres acciones que están llamadas muestran cómo Jesús se involucra, como de alguna manera también nosotros tenemos que involucrarnos con aquellos que están desanimados, que están desesperanzados, que están pasando por una situación tan difícil. Jesús quiere establecer una relación, y él, que es el Señor de la esperanza, sabe que la esperanza no es pasiva. Necesita impulsar, necesita mover, impulsar la acción. Jesús entonces ve que ellos están desesperanzados, y no lo reconocen porque no tienen fe. Su fe se ha apagado de alguna manera. No confían incluso. Confían incluso, después veremos, porque a pesar de que habían dicho que no lo habían visto, ellos sabían, conocían la promesa de Jesús de que iba a resucitar. Y Jesús entonces abre el diálogo, pregunta qué es lo que sucede, de qué estaban hablando, y mientras que uno queda en silencio, otro llamado Cleofás responde con cierta brusquedad, ¿no? Cierta brusquedad, porque incluso lo llega a considerar extranjero, porque no estaba enterado de lo que había pasado en Jerusalén. Y dicen que
ellos habían confiado en alguien, tal llamado Jesús Nazareno, un gran profeta, parecía por su enseñanza, por sus signos, pero los sumos sacerdotes y los funcionarios del Imperio Romano lo habían crucificado, lo habían matado, y con eso realmente ellos habían perdido toda esperanza. En definitiva, ellos no habían reconocido a Jesús, no lo habían podido ver como el Hijo de Dios. Y Jesús, de alguna manera, al escuchar esa respuesta de Cleofás, él le reprocha esa falta de fe, esa falta de no haber entendido lo que las escrituras decían de lo que se trataba del Mesías, de lo que se trataba esa promesa de Dios, de que iba a enviar a alguien a otorgar la liberación del pueblo judío. Y entonces él mismo comienza como maestro a enseñar a partir de los profetas, de Moisés y de los profetas, todo lo que decía sobre él. Ellos, de todas maneras, no confiaban incluso, como dije, en aquellos que habían ido hasta el sepulcro porque no lo habían visto y necesitaban, parece que necesitaban algo, ¿no? Como que los certificara que realmente estaban presentes. Pero algo había ingresado en ellos, algo los había movilizado. Por eso cuando al anochecer llegan al poblado, llegan a su casa, le ofrecen que se quede, le piden, más que rezar, le piden que se quede, que se detenga con ellos. No solo por una cuestión de la hospitalidad propia oriental, sino porque estaban de alguna manera conmovidos. Ellos dijeron, después dijeron, sentíamos arder el corazón. Ellos sintieron algo que se los movilizó. Y Jesús se detiene, entra y se queda. Porque la esperanza también necesita a veces detenerse, necesita dar tiempo para que aquella persona que pasa por una situación difícil la vaya descubriendo. Y como Jesús también nos dice en algunas citas que hemos agregado ahí en el Apocalipsis, que dice, yo cuando estoy a las puertas, estoy a las puertas, llamo y si me dejan entrar, entro y comparto la cena con ustedes. Y Jesús se queda y comparte la cena con ellos. Y se sienta a la mesa y toma el pan, lo bendice, lo parte y lo entrega, lo comparte. Y ese momento hace que ese signo que hace Jesús, hace que los discípulos, los ojos de los discípulos que hasta ese momento estaban enceguecidos, se abran. Realmente lo descubren, lo reconocen, pero ya no estaba, ya había desaparecido. La verdadera esencia de ese estar de Jesús, como decía el Papa Benedicto XVI, dice, en el partir del pan Él se manifiesta, pero realmente solo al desaparecer se hace realmente reconocible. Es decir, la presencia se expresa sobre todo en la comunión de la mesa, en ese encuentro real y concreto con Jesús, en lo que nosotros conocemos como la Eucaristía. Este encuentro en ese pan partido y repartido es la expresión máxima de Jesús que quiso quedarse con nosotros a través de esa forma tan simple del pan y del vino. Ante esta situación, ellos, que como decía, sintieron arder sus corazones, quieren compartir esa alegría. Despierta en ellos la esperanza, también despierta esa alegría de haberlo redescubierto. Y quieren regresar a Jerusalén para anunciarlo a los otros. Entonces, a pesar de la noche, ellos, iluminados por ese encuentro, se encaminan hacia Jerusalén, hacia el encuentro de los otros discípulos. De alguna manera vuelven al origen del camino que ha iniciado Jesús con su vida, con su muerte, pero sobre todo con su resurrección. Y los discípulos que lo escuchan dicen, es verdad, el Señor ha resucitado, se ha parecido a Simón. Es decir, ellos también
comparten esa alegría de que el Señor ha resucitado. Es una alegría que también nosotros estamos llamados a compartir. Ese Dios con nosotros, es anunciado, ese Emmanuel anunciado, que encuentra la plenitud, se muestra en su plenitud de amor en el Dios salva, en Jesús el Dios salva, nos muestra que Dios no es un Dios lejano, sino que está en la historia de la humanidad, en la historia particular de cada uno de nosotros, en todas las situaciones, en distintas situaciones, en todo el momento de nuestra vida. Él no nos abandona, Él siempre está junto con nosotros. Y podemos tener en cuenta estas palabras que aparecen en Espesalvi. Es decir, Dios es el fundamento de la esperanza, pero repetimos, no es cualquier Dios, sino un Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en particular y la humanidad en su conjunto. Su reino no es algo imaginario, no es un más allá imaginario, sino que está situado en un futuro situado en un futuro que nunca llega. Su reino está presente allí donde Él es amado y donde su amor nos alcanza. Recuerden esas palabras que decía Jesús, dijo Jesús, cuando hay dos o tres que se reúnen en oración conmigo, yo estoy en medio de ellos. Por eso la gran esperanza del hombre que resiste a todas las ilusiones solo puede ser Dios. El Dios que nos amaba, el que nos amó primero y que nos pide amarlo hasta el extremo, hasta el total cumplimiento. Nosotros, como nuestras capacidades no son infinitas como la de Dios, sino que son limitadas, siempre estamos llamados a pedir el auxilio del Espíritu para que nos permita reconocer en cada uno de nuestros momentos de nuestra vida esa presencia de Dios. El Papa Francisco, citando, era un gran lector, citando a un poema de Hölderlin, Patmos, decía, es un Dios en medio de los peligros, hay un Dios que es difícil descubrirlo, pero sin embargo siempre está y siempre viene a salvar nuestra situación, nuestra esperanza. Entonces, así como Jesús ofreció la mesa de la palabra, explicando la escritura, y en la Eucaristía ofreciendo el pan, nosotros también estamos llamados a participar de ella para que reanime nuestra fe, nuestra esperanza con esa presencia real de resucitado en medio de nosotros. Y con esa convicción, con esa certeza, poder salir a anunciarlo a todo hombre, a toda mujer. Estamos llamados también a ser testigos creíbles, con corazón abierto a la novedad de Jesús, para ser peregrinos de esperanza en el mundo. Y estar abierto también a enfrentar situaciones de todo tipo, como el ciego de Jericó que estaba al borde del camino. No solamente aquellos que caminan junto a nosotros, aquellos que están lejos de nosotros también tenemos que estar disponibles a poder encontrar y reencontrar. Hoy solo tenemos algunas propuestas para reflexionar en forma personal, por supuesto, y sobre todo también en forma comunitaria. Es decir, pensar a ver cómo está nuestra capacidad para acercarnos, para escuchar, para acompañar. Sobre todo si nos dejamos primero encontrar y acompañar por Jesús. Si no nos dejamos encontrar, difícilmente podamos dar aquello que no tenemos, ¿no? Asumimos que Él nos pide seguirlo en el camino de la vida, acompañando con caridad, escuchando, animando la fe, fortaleciendo la esperanza hacia el encuentro definitivo con Él. ¿Y cómo podemos, de qué manera en nuestra comunidad podemos caminar realmente juntos para poder justamente acompañar a otros? Y mencionando ese lema, especie de lema que nos dio el obispo Pedro en su carta, es decir, hacemos realidad lo que él nos pide, escuchar amando y estar amando.
son preguntas que nos quedan para en algún determinado momento, ya les digo, en lo personal, pero sobre todo es bueno poder aprender a escucharnos entre nosotros y compartirlo en comunidad. Con de este modo, concluimos esta presentación. Algunos inconvenientes, siempre ocurren, así que no es novedad. Así que la tecnología no es una de mis cosas especialmente, soy especialmente hábil, pero vamos aprendiendo, vamos en el camino. Así que le agradecemos la atención. Les van a pasar después compartir eh, estas presentaciones y también en Word, en PDF, los textos que estuvimos compartiendo, aunque nosotros los achicamos un poco para poder cumplir los horarios. Le agradecemos, bueno, le agradezco a Marta, también a Damián, esta compañía, y bueno, agradecemos al padre Fabián que tuvo la confianza en nosotros, siempre nos da algún trabajo. Y nos despedimos, que tengan una muy buena noche y esperamos reencontrarnos en otro momento. Chao.